La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Recuerde que estos espacios de estos ayunos congregacionales, Dios los diseñó para fortalecernos en fe, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe cada día, mi hermano, se fortalezca. Y es que es a través de la fe que usted y yo vemos grandes cosas sobrenaturales en Dios. Es a través de la fe, no es a través de otra cosa. Amén. Recuerde que por la fe, usted y yo vivimos. Sí. Si usted vive bien, la fe le alcanza para vivir bien. Si le falta algo, bueno, en esa área le falta fe, en esa área que todavía no ha alcanzado esa plenitud. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Eso dice la Biblia y es verdad. Así que es bueno que usted se preocupe por fortalecer su fe en estos tiempos, en este espacio y en todo el tiempo del ayuno. Entonces le voy a pedir que vamos a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo número 1 ya empezamos leyendo algo que nos fortalece, que nos da la certeza de que el Señor Jesús ya ganó, y lo ganó lícitamente, ya ganó todo lo que usted y yo necesitamos para vivir bien. A ver, déjeme, mientras usted se ubica allí en primera carta de Pedro, déjeme decirle algo. Y es algo que ya lo hemos hablado, pero que si el Señor me inquieta, Él tiene razón. Cuando el cristiano sigue viéndose afectado de cosas, hombre, sencillamente no ha tomado de la mesa que ya está servida, no ha tomado lo que le hace falta para vivir bien. Porque quiero recordarle que el Señor Jesucristo, tu Señor y mi Señor Jesucristo, ya lo ganó todo en la cruz, ya lo ganó todo. La obra del Señor Jesucristo es completa. La obra del Señor Jesucristo estuvo perfecta, no le hizo falta nada. La situación está en que nosotros llegamos a la vida cristiana y no entendimos que tenemos que hacer lo que dice el Señor Jesucristo que tenemos que hacer. Entregar nuestra vida, reconocer nuestra situación, contársela a Él. La confesión es algo que no nos enseñaron. No nos enseñaron a encerrarnos y estando a solas con Dios, decirle, Señor, mire, esto fue lo que me pasó. De niño me sucedió esto. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Si la Biblia dice, no traigas a memoria cosas pasadas. No se refiere a eso. Cuando la Biblia habla de no traigas a memoria cosas pasadas, Dios le estaba hablando al pueblo de Israel que no se acordara de las cosas buenas que habían hecho en Egipto, de aquello que habían disfrutado en Egipto, de eso está hablando. Y no tiene nada que ver con que el Señor dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y muchos buenos cristianos con muchos años, 20 años en el Evangelio, nunca nadie les guió a sentarse, a arrodillarse, no sé cómo, en la presencia del Señor a contarles su vida desde que estaban pequeños. Y lo más hermoso es que cuando nosotros vamos a la primera carta de Juan 1:9, allí la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que usted y yo necesitamos, es todo lo que necesitamos, que el Señor perdone nuestras faltas, porque perdonando nuestras faltas se corta la consecuencia de esas faltas. Y hay algo que parece absurdo, pero es totalmente bíblico. Cristianos perdonados, cristianos dispuestos para la salvación, pero llevando consecuencias de pecados viejos, antiguos, aún de pecados de sus antepasados.
enfermedades, lesiones, afectaciones en la economía, en la salud, en toda área. Porque nadie les dijo, hombre, usted tiene que ir y contarle su historia al Señor, porque de esa manera automáticamente viene el perdón de parte de Dios. Lo que yo entiendo con los textos que hemos leído y que hemos estudiado, y que Dios sabrá por qué me tiene recordándolos, es que el hecho de que usted le diga al Señor, Señor, yo lo hice, yo fui el que hice esto, tal día y tal hora, yo sé que tú me viste, pues yo vengo a confesarlo ahora. Dice la Biblia que automáticamente de parte de Dios viene el perdón y la limpieza de la maldad que generó ese pecado. Así que soy libre no solamente de la consecuencia, de la consecuencia del pecado, sino de lo que generó ese pecado. Así que si por ese pecado vino a mi vida escasez, la escasez se va a ir. Si vino a mi vida una atadura, una ligadura de pecado, se va a ir de mi vida eso también. Si a causa de eso traje a mi familia una maldición, eso se va a cortar a través de contarle al Señor lo que pasó, lo que sucedió. Y eso sí, recuerde, en paz con Dios, en paz con los seres humanos y en paz con nosotros mismos, perdonando al que te ofendió y pidiendo perdón si es que hemos ofendido. Es algo que no podemos dejar de lado nunca, nunca podemos olvidar. Siempre vamos a tener que estar pendientes de si estamos en paz con Dios, si estamos en paz con los seres humanos y si estamos en paz con nosotros mismos. Entonces, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 empezamos a leer. Leámoslo para que nos conectemos con el versículo donde vamos, por allá como hasta el 7 leímos. Leámoslo desde el 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo se activa el poder de Dios? Eso no se le olvide. No se le olvide que lo que usted no crea no va a estar en su vida. Lo que usted no pueda creer no va a estar presente en su vida. Es mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Diga conmigo, estamos en el tiempo postrero. Claro, estamos en los últimos tiempos. 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabe qué está diciendo esto? Que tu fe le da alabanza, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. No me escuchó. La Biblia está diciendo que tu fe glorifica el nombre del Señor, alaba el nombre del Señor. Claro, una persona sin fe no puede glorificar el nombre del Señor, no puede honrar a Dios. No, es una vergüenza uno, mire, a mí, yo cada rato me da vergüenza con Dios, porque no puedo creer ante situaciones que nunca he manejado. Y aunque yo sé y estoy seguro que Dios es el Todopoderoso y que Él puede hacer eso, en mí no está la convicción. Algo falta y a mí me da vergüenza. Porque en el momento de dudar que Dios puede hacer algo, Él lo puede hacer todo. En el momento en que no estoy seguro, yo digo, Señor, no te estoy honrando. Yo que he visto tantas maravillas, porque he presenciado cosas tan impresionantes y todavía hay cosas, hermano, que, Dios mío, yo siento que no está la convicción. Y con eso no estoy dando gloria, honor y alabanza a nuestro Dios. Por eso es que todos estos tiempos, hermano, le sirven a usted, pero me sirve a mí también, porque nos fortalecemos en fe y cada día vamos ganando confianza en Dios. ¿Qué vamos ganando?
Y mi hermano, con fe cualquier cosa podemos ver, cualquier cosa buena. Con fe cualquier cosa, por imposible que parezca, para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree, todo, oigan, la fe nos pone al nivel de Dios. Yo no sé si usted tiene eso claro. La fe nos pone al nivel de Dios. Porque si para Dios no hay nada imposible, para el que cree, todo le es posible. Estamos ahí, estamos ahí. Entonces dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sigamos. A quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos amamos al Señor Jesús? Hermano, a ver, si nos pusiéramos a hablar de esto, yo no sé si podríamos seguir compartiendo la palabra, porque es que hablar del Señor Jesús es tan especial, hermano. Es tan fuera de serie empezar a hablar de aquel que estando cómodo en el cielo, teniendo el señorío, el poder y la autoridad, por el bienestar suyo y mío, dejó el cielo, tomó un cuerpo aquí en la tierra y se humilló y lo dio todo, hermano. Mire, cuando nadie daba nada por nosotros, escuche, cuando nuestro pecado nos hacía indignos, cuando nuestro pecado nos hacía inmerecedores de cualquier cosa buena, el Señor Jesús determinó entregarlo todo por usted y por mí. ¿Se ha puesto a pensar alguna vez en que para poder que el Señor Jesucristo se entregara en una cruz, tuvo que amar mucho su obra, la obra de nuestro Padre Celestial? Tenía que amarnos mucho a nosotros y al menos poner esa oferta, al menos poner esa oportunidad. El que se quiera salvar, sálvese por la fe. Él sabía que no todos iban a correr detrás de ese ofrecimiento tan hermoso, no, pero dijo no, así sea uno. Mire, yo estoy seguro de esto, que nuestro Padre Celestial, que lo sabe todo, con uno solo de nosotros que hubiera creído, con eso, igual hubiera mandado al Señor Jesús. Aunque él hubiera entendido en su omnisciencia que solamente Héctor iba a creer en el Señor Jesús, igual el Señor Jesucristo muere en la cruz. ¿Está entendiendo eso? ¿Sí lo alcanza a dimensionar? Es tanto el amor por la creación que se perdió, que nuestro Señor Jesús no reparó, no dijo, bueno, ¿cuántos se van a salvar? A ver, ¿cuántos? Yo miro a ver si vale la pena, porque si son unos poquitos nomás, no. Eso es muy duro, lo que me espera es muy difícil, no, de todas maneras. Él se ofreció y dejó el ofrecimiento ahí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras estos. Oiga, póngale cuidado que la Biblia en ninguna parte dice que nosotros deberíamos vivir una vida de víctimas, una vida de pobrecitos. Dice que detrás del sufrimiento de Cristo vendrían glorias, vendría victoria. Porque si el Señor venció en la cruz del Calvario, pero nosotros seguimos vencidos, si el Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario y nosotros seguimos derrotados y seguimos afligidos y pobrecitos,
Y como yo conocí el evangelio, hermano, que los hermanos se reunían era a lamentarse los unos con los otros, que la lucha que yo tuve, no, eso no es nada, la lucha que yo tuve, y el otro decía, no, pero eso tampoco es nada, yo le contara, y la que viene es más brava, y la que viene es peor, y la que, profetizando desgracia, hermano. Y el diablo reído, y el mundo con una pereza de acercarse a un cristiano, no, se me pega esa ruina que ese tiene, se me pega esa quejadera que aquella tiene, que aquel tiene, no. Pero mire lo que dice la Biblia, escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Las glorias. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, ¿para quién? Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan ver esa gloria que fue determinada para la iglesia, la misma que la iglesia no ha conocido. Diga conmigo, yo ya la estoy conociendo. Claro, léalo y verá. Dice la Biblia que los ángeles anhelan mirar en la gloria que Dios a través de Jesucristo le heredó a la humanidad, en este caso a la iglesia. Los ángeles quieren mirar, anhelan mirar. Qué bueno disfrutar, qué bueno poder disfrutar de eso que el Señor Jesucristo ganó para todo el que cree en Él. ¿Ah? Cuando uno entiende esto, mi hermano, cuando uno dimensiona esta verdad tan poderosa, uno no vuelve a ser el mismo cristiano. No. Primero, ¿cuántas cosas cambian en un cristiano que entiende la obra del Señor? Primero, usted y yo no anhelamos nada del mundo, nada, nada. No queremos regocijarnos ni con licor, ni con el aplauso de la gente, ni con dinero ilícito. No queremos nada de eso. Y dos, no volvemos a hablar de pagar el precio, no volvemos a hablar de las luchas permanentes, de las tribulaciones. Dejamos de creer en ese cuento de que para poder ser buen cristiano tiene que vivir en luchas. Cristiano que no tenga luchas no es buen cristiano, puro cuento. Cuando los ángeles quieren venir a vivir la vida que Jesucristo le dio a la iglesia. ¿Sí lo entiende? Los ángeles quieren venir a disfrutar de lo que Jesucristo ganó para la iglesia, como si no estuvieran ricos allá en el cielo. ¿Les parece mejor la vida de los cristianos aquí en la tierra? Porque ellos sí conocen la obra del Señor Jesús, saben lo que el Señor Jesucristo ganó. Mire, y yo lamento mucho, la verdad, lamento mucho que nosotros como ministros no hayamos tenido la capacidad de entender para enseñar, escuche esto, de entender para enseñar, y que aún ministros tengamos que escuchar nosotros las noticias de que los ministros no hayan sentido en una vida en Cristo y muchos de ellos se suiciden. Sí, se están suicidando los pastores, hermano. Y es por esto mismo, porque no encuentran la plenitud en Cristo, no. Están en una iglesia, conocen la palabra, pero ¿sabe qué? Igualmente están depresivos, desesperados, angustiados, no hallan solución a muchos de sus problemas. Se afectan y se afligen porque no reciben lo que esperan de los seres humanos. Y entonces ellos dicen algo, pónganle cuidado, que yo les compartí el otro día. La gente dice, ¿pero cómo así? Por más cristiano que sea y por más que tengamos a Cristo, uno tiene su corazoncito. Uno también sufre luchas y dificultades. Uno también se entristece y llora y se desespera. Eso es normal. El que no lo haga tendría que ser un superhombre,
Y yo digo, es ahí. Es ahí a donde la iglesia debería llegar. Ahí. A eso que ellos llaman superhombre. Porque es que usted y yo con Cristo no somos iguales. Antes éramos derrotados, vencidos, lastimeros. Antes, hermano, nos quejábamos de todo. Antes, para nosotros todo era injusto. Hoy en día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso me hace diferente, ¿sí o no? Claro. Mire, hoy en día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo salir de una crisis depresiva solo por la fe en Cristo Jesús. Yo puedo salir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si usted me pregunta, pastor, ¿usted sabe que de lo que está diciendo? Sí, claro, claro, claro. Es que el sistema nervioso lo tiene usted, pero lo tengo yo también. Claro. Y no crea que nunca me veo enfrentado a situaciones donde yo siento que mi ánimo decae, como que la desesperanza quiere llegar. No, yo me sacudo. Yo he entendido algo, hermano. La fe en Jesucristo el Señor se tiene que vivir de una manera violenta, firme y radical. Yo no puedo dejar cambiar mi cerebro por el diablo que viene y dice, no te fue suficiente Cristo, no te fue suficiente. Te toca desesperarte y empezar a ver qué vas a hacer, porque no te fue suficiente Cristo. Eso es lo que pasa con las personas que no encuentran una plenitud en la tierra y no encuentran la forma en Cristo Jesús de vivir bien y de solucionar sus problemas. Precisamente es eso, es eso. Cristo les quedó chiquito a los problemas que ellos tienen, porque no hallaron la forma de conocer y de entender lo que nosotros estamos conociendo. Mire, yo le aseguro que a esos ministros que se han suicidado en el último año, hubieran aprendido lo que usted y yo estamos aprendiendo, ninguno de ellos, ni siquiera por la mente se les pasa la idea de suicidarse, porque estarían regocijados de saber ese Dios tan maravilloso que tienen, ese Dios tan poderoso y la forma en que van a recibir todo lo que necesitan a través de la fe. Porque es que, hermano, hay cristianos, y creo que aún ministros, que esto de la fe, de creer en lo que no se ve, de creer en lo que no se tiene, de creer en lo que nunca se ha visto, como que les da risa. Claro, claro. Yo voy a orar por personas y me dicen, pastor, pero únteme aceite, pero impóngame mano. Venga, ¿usted a qué le tiene fe? Si le tiene fe al aceite, perdió. Si me tiene fe a mí, perdió. Usted tiene que cambiar su fe y ponerla toda en Jesucristo, en su obra perfecta en la cruz del Calvario, porque si no, le repito, perdió. No, pastor, es que difícil. Pero ¿sabe por qué es? Por falta de enseñanza. ¿Sabe por qué es? Por falta de instrucción, porque no nos enseñaron, porque no nos habían dicho cosas como las que nosotros vemos en este espacio de tiempo. Hermano, la certeza de que en Cristo yo soy más que vencedor. Ni siquiera soy vencedor, soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me... ¿Acaso eso es bonito? ¿Acaso Pablo dijo, ¿qué pongo aquí, hombre? ¿Qué pongo aquí para llenar para terminar esta carta? ¿Qué pongo aquí? Yo voy a poner todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, no, él lo vivió y nosotros lo podemos vivir. ¿Qué fue? Nosotros lo podemos vivir. Claro, hermano, claro. Porque es que cuando nosotros aprendemos que es el Señor Jesucristo el que lo hizo todo y que es nuestra fe en Él lo que nos va a llevar a disfrutar todo lo que Él consiguió, todo lo que Él ganó, todo lo que Él alcanzó, y lo alcanzó para mí y para usted. El Señor Jesús lo que hizo en la cruz del Calvario lo hizo para mí y para usted y para mí, para todos. Pero ahí le falta algo, para todos los que creen. Sí, para todos los que creen. Eso es. Entonces, por eso es que es necesario seguir fortaleciendo nuestra fe. ¿Sí o no? ¿Le parece? Y poner por obra la que ya tenemos.
Síguenos. En Facebook como Pastor Héctor Cortés. En Twitter como @CMVVillavo. En Instagram como @auténtica Villavicencio. Y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.